Capítulo 16. El pánico. He aquí cómo se explica la resonante ola de miedo que barrió la mayor ciudad del mundo al amanecer el lunes. Los arroyos de fugitivos se convirtieron de súbito en torrente que chocaba con estruendo contra las grandes estaciones. Luchaba horriblemente en las orillas del Támesis por encontrar puesto en los barcos y se escapaba por todos los caminos al norte y al este. A las 10 comenzó a perder su cohesión la policía. A las 12, la organización de los ferrocarriles se reblandeció hasta desaparecer en la rápida liquidación del cuerpo social. Prevenidas desde el principio de la noche del domingo, las líneas situadas al norte del Támesis y la red del sudeste, sus trenes se les llenaron a las 12 y la multitud, a partir de las 2, se peleaba encarnizadamente por ir de pie en los vagones. A eso de las 3, muchas gentes fueron derribadas y pisoteadas en la estación de Bishopgate. A más de 200 metros de las estaciones de la calle de Liverpool hubo tiros y puñaladas, y los agentes de policía enviados para mantener el orden acabaron por abrir la cabeza a las gentes que debían proteger. A medida que avanzaba el día, maquinistas y fogoneros se negaban a volver a Londres. La presión de la turba arrastró a todo el mundo en una multitud sin cesar creciente, que, lejos de las estaciones, se encaminaba por las calles hacia el norte. A eso del mediodía se vio a un marciano en Barnes y se vislumbró una nube de vapor negro que se hundía lentamente, seguía el curso del Támesis e invadía las praderas de Lambeth, cortando en su lenta marcha toda retirada por los puentes. Pasó otra nube sobre Ealing y un pequeño grupo de fugitivos se encontró cercado en Castle Hill, lejos aún del vapor asfixiante, pero impotente para huir por parte alguna. Después de una lucha inútil por encontrar en Chalk Farm billete en un tren del noroeste, era tan grande la multitud que para que las locomotoras pudieran aprovisionarse de carbón en la estación de mercancías, fue preciso que 12 hombres forzudos impidieran que se aplastara al maquinista contra el horno. Mi hermano desembocó en la carretera de Chalk Farm, se adelantó a través de una multitud de vehículos que corrían a toda prisa y tuvo la suerte de hallarse en primera fila cuando ocurrió el saqueo de un almacén de velocípedos. Se le rompió el neumático delantero de la máquina de que pudo echar mano al pasar por un espejo roto, pero logró huir a pesar de todo sin mayor daño que una cortadura en el puño. La cuesta de Haverstock Hill estaba intransitable a causa de los coches y caballos derribados, y mi hermano se dirigió por Belsize Road. De este modo escapó a la desbandada. Dando la vuelta por la carretera de Edward, llegó a este punto a eso de las 7, fatigado y muerto de hambre, pero llevando gran ventaja a la multitud. A lo largo del camino, gentes curiosas y asombradas se asomaban a las puertas. Le sobrepasaron cierto número de ciclistas, algunos jinetes y 2 automóviles. A una milla de Edward se le rompió una rueda y la máquina se le puso inútil. La dejó en una orilla del camino y se fue a pie a la población,
En la calle Mayor había tiendas medio abiertas y las gentes se agrupaban en las aceras, en los portales de las casas y en las ventanas para contemplar atolondradas los grupos precursores de la procesión de fugitivos. Logró procurarse algún alimento en una posada. Durante largo rato permaneció en la villa sin saber lo que hacer. Aumentaba el número de fugitivos y la mayor parte parecían dispuestos como él a detenerse allí. Nadie daba noticias más recientes de los marcianos invasores. Ya la carretera estaba llena, pero no obstruida del todo. El mayor número de fugitivos eran aún ciclistas, pero pasaron enseguida a toda velocidad automóviles, coches de alquiler, carruajes de toda especie, y flotaba el humo en nubes espesas por todo el camino que lleva a St. Albans. Tal vez se le ocurrió vagamente ir a Chelmsford, donde tenía amigos, y acaso le impulsó este pensamiento a dirigirse por una tranquila callejuela que da al este. Llegó enseguida a una barrera y, franqueándola, tomó por un sendero que se inclina al nordeste. Pasó junto a varias granjas y algunas cabañas, cuyos nombres ignoraba. Por allí los fugitivos eran pocos. En un camino transversal del Alto Barnet encontró por casualidad a dos señoras de quienes se hizo compañero de viaje. Llegó en el momento justo para salvarlas. Gritos de espanto que oyó de repente le hicieron apresurarse. En un recodo del camino pretendían dos hombres apoderarse del cochecillo en que se hallaban, mientras el tercero sujetaba con dificultad el caballo espantado. Una de las señoras, pequeña y vestida de blanco, se limitaba a dar gritos, pero la otra, morena y esbelta, golpeaba con el látigo al hombre que la agarraba. Mi hermano se hizo inmediatamente cargo de la situación y, respondiendo a sus gritos, se lanzó al lugar de la lucha. Uno de los hombres le hizo frente. Comprendió mi hermano en la expresión de su adversario que era inevitable el encuentro, pero, boxeador hábil, cayó inmediatamente sobre él y le hizo rodar contra el coche. Como no era ocasión de pugilatos caballerescos, le asestó inmediatamente una patada a fin de que no se moviera. Cogió enseguida por el cogote al individuo que agarraba a la señorita. Oyó el ruido de los cascos, el látigo le dio en mitad de la cara. Un tercer adversario le pegó entre los ojos. Y el hombre a quien agarraba se soltó y echó a correr por el camino de donde venía. Se encontró medio aturdido frente al hombre que sujetaba el caballo y vio que el coche se alejaba por el camino, dando sacudidas, mientras las dos mujeres se volvían implorando ayuda. Su adversario, mocetón robusto, hizo ademán de pegarle, pero le detuvo de un puñetazo en la cara. Entonces, comprendiendo que le dejaban solo, echó a correr detrás del coche, mientras el adversario procuraba detenerle. Y el fugitivo, envalentonado al verle correr, le seguía a distancia. De pronto dio un tropezón y cayó al suelo. El perseguidor más inmediato se fue al suelo de cabeza, y cuando se levantó mi hermano, se vio enfrente de dos adversarios. Las probabilidades de victoria hubieran sido pocas a no haber acudido en su socorro la dama esbelta que, durante aquel tiempo, se hallaba en posesión de un revólver, solo que cuando fueron atacadas lo tenía debajo de su asiento. Hizo fuego a 6 metros de distancia y en poco estuvo que no hiriera a mi hermano. El menos valeroso de los asaltantes se dio a la fuga y su compañero le siguió, injuriándole por su cobardía.
Los dos se detuvieron en el punto donde su compañero yacía inanimado. «Tenga usted esto», dijo la más joven, alargando el revólver a mi hermano. «Vuelva usted al coche», replicó éste, limpiándose la sangre del labio roto. Sin hablar palabra, los dos estaban jadeantes, se volvieron al punto donde la señora vestida de blanco trataba de sujetar al caballo. Los ladrones evidentemente se daban por contentos. Cuando mi hermano volvió la cabeza, les vio alejarse a toda prisa. «Me sentaré aquí, si usted me lo permite», dijo mi hermano, instalándose en el pescante desocupado. La dama le miró furtivamente. «Deme usted las riendas», respondió, arreando al caballo con el látigo. Poco después, los 3 ladrones habían desaparecido tras un recodo de la carretera. Y de esta suerte tan inesperada se vio mi hermano recorriendo en coche un camino desconocido, acompañado de 2 damas y jadeante, con la boca cortada, un cardenal en la mejilla y las manos despellejadas. Supo que era una de ellas la mujer y otra la hermana menor de un médico de Stanmore, quien, al volver por la madrugada de visitar a un parroquiano gravemente enfermo, se había enterado en alguna estación del avance de los marcianos. Regresó precipitadamente a casa, hizo levantarse a las 2 mujeres, se les había marchado la criada 2 días antes, empaquetó algunas provisiones, colocó el revólver bajo el asiento del coche, por fortuna para mi hermano, y las recomendó que se fueran a Edward para tomar el tren. Él se quedó al objeto de prevenir a los vecinos, prometiendo alcanzarlas a las 4:30 de la mañana. Eran las 9 y aún no le habían visto. No pudiendo detenerse en Edward, a causa del creciente tránsito, arrearon el coche por un camino transversal. Tal fue el relato que oyó mi hermano fragmentariamente. Poco más tarde se detuvieron de nuevo cerca de New Barnet. Les prometió acompañarlas hasta que pudieran decidir lo que se proponían hacer o hasta que llegase su hermano, y les dijo, con objeto de inspirarles confianza, que era un excelente tirador de revólver, arma que le era completamente extraña. Acamparon, si vale la palabra, al borde del camino, con gran contento del caballo, que pudo mordisquear a su capricho las zarzas de la cerca. Contó mi hermano de qué manera había huido de Londres y les dijo cuanto sabía de los marcianos y de su comportamiento. El sol se elevaba poco a poco. Cesó la conversación al cabo de un instante y el silencio abrió paso a un pesimista malestar. Cruzaron varios viajeros, de que obtuvo mi hermano cuantas noticias podían suministrarle. Las entrecortadas frases con que le contestaron aumentaban sus temores de un gran desastre acaecido a la humanidad, y le arraigaron aún más el convencimiento de que era preciso huir a toda prisa. Ponderó con viveza ante sus compañeras la necesidad de escapar. «Tenemos dinero», exclamó la más joven, y cortó en seco la frase. Su mirada encontró la de mi hermano, y el encuentro desvaneció sus dudas. «También yo», contestó éste. Manifestaron que poseían 30 libras en oro y un billete de 5 libras, y emitieron la idea de que con esto podía tomarse el tren en St. Albans o en New Barnet. Mi hermano les explicó que la cosa sería imposible, porque los londinenses habrían invadido ya todos los trenes, y les comunicó su pensamiento de cruzar el condado de Essex por Harwich y salir definitivamente de Inglaterra. La señora Elphinstone, así se llamaba la vestida de blanco,
no quiso oír hablar de tal propósito y reclamaba obstinadamente a su Jorge, pero su cuñada, serena y reflexiva, acabó por aprobar la insinuación de mi hermano. Se encaminaron hacia Barnet con la intención de cruzar la gran carretera del norte. Mi hermano conducía el caballo de la brida al objeto de que no se fatigara con exceso. A medida que las horas pasaban, el calor se hacía aplastante. La arena, espesa y blanquecina, abrasaba los pies. Adelantaban poco. El polvo teñía las hayas de gris. Al acercarse a Barnet, se oyó un murmullo tumultuoso, más distinto a cada paso que daban. Comenzaron a tropezar con gentes que caminaban en su mayor parte con los ojos inmóviles, balbuceando preguntas vagas, muertas de cansancio, sucias, haraposas. Pasó a pie un hombre vestido con la camisa de dormir. Miraba al suelo. Le oyeron la voz, hablaba solo. Al volverse, le vieron crisparse los cabellos con una mano, amenazar con la otra a enemigos invisibles. Dominado el acceso de furor, siguió por su camino sin levantar los ojos. Al aproximarse al cruce situado al sur de Barnet, vieron que una mujer atravesaba los sembrados con un niño en brazos y dos más colgados de sus faldas. Pasó luego un hombre vestido de negro, sucio el traje, un garrote en la mano derecha y un maletín en la izquierda. En el punto donde el camino desemboca en la carretera grande, por entre quintas de recreo, apareció un cochecillo tirado por una jaca negra que echaba espuma. Lo guiaba un joven lívido, gris de polvo, con un sombrero blanco. Iban con él 3 muchachas, obreras probablemente de alguna fábrica del extremo este de Londres, y 2 niños pequeños, todos amontonados en el vehículo. ¿Se va por aquí a Edward?, preguntó el joven de extraviados ojos y lívido semblante. Cuando le respondió mi hermano que tenía que volver a la izquierda, arreó el caballo de un latigazo sin molestarse en dar las gracias. Advirtió mi hermano una niebla o un humo gris y pálido que subía entre las casas situadas por delante y velaba la blanca fachada de una terraza que aparecía entre las quintas del otro lado de la carretera. La señora Elphinstone se puso de pronto a lanzar gritos al ver las rojas llamaradas que subían por encima de las casas al cielo azul intenso. Fundíase el ruido tumultuoso en desordenada mezcolanza de innumerables voces, rechinamientos de innumerables ruedas, crujidos de carros y golpes de cascos de caballos. La carretera da una vuelta brusca a no más de 50 metros del cruce. ¡Cielo santo!, exclamó la señora Elphinstone. ¿A dónde nos lleva usted? Mi hermano paró el coche. La carretera principal era bravía ola de gentes, catarata de seres humanos que se lanzaban al norte, empujándose los unos a los otros. Inmensa nube de polvo, blanco y luminoso bajo el sol, envolvía todas las cosas de un velo gris e indistinto, que renovaba incesantemente la densa multitud de caballos y de hombres y de mujeres y de vehículos de toda suerte. Innumerables voces gritaban: ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sitio! ¡Sitio! La gente corría para alcanzar el cruce de la carretera como por entre el humo de un incendio. La multitud bramaba como las llamas de un gran fuego, y era el polvo cálido y asfixiante.
A decir verdad, una quinta ardía a corta distancia, aumentando la confusión con los torbellinos de humo negro que lanzaba al camino. 2 hombres pasaron por delante de ellos y una pobre mujer llorando que llevaba a cuestas pesado fardo, y un perro perdido con la lengua fuera se volvió desconfiado y reanudó la marcha entre el amenazador gesto de mi hermano. Por toda la extensión visible del camino de Londres se apiñaba tumultuoso torrente de personas contra las tapias de las quintas que bordean la carretera. Las negras cabezas y las formas oprimidas cobraban claridad al surgir de entre las paredes, pasaban deprisa y fundían sus individualidades en la multitud que se alejaba y desaparecía por último en una nube de polvo. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sitio! ¡Sitio!, gritaban las voces. Las manos de los unos oprimían las espaldas de los otros. Mi hermano, que llevaba el caballo de la rienda, se sentía irresistiblemente atraído y se aproximaba paso a paso. Todo fue en Edward confusión y desorden. Todo en Chalk Farm tumultuoso caos. Pero aquí la población en masa se ponía en movimiento. Es difícil describir ese ejército. Carecía de carácter personal. Las figuras brotaban del recodo y se desvanecían volviendo las espaldas a nuestro grupo. Por las orillas avanzaban los de a pie, hurtando el cuerpo a los vehículos, empujándose, saltando las cunetas. Los carros y carruajes se amontonaban y entremezclaban, impidiendo el paso a los más ligeros e impacientes que a cada momento se precipitaban hacia adelante, obligando a los peatones a apretarse contra las tapias y puertas de las quintas. ¡Adelante! ¡Adelante, que vienen! Era el único grito. En un carretón de mano gesticulaba con sus manos encorvadas un viejo vestido con el uniforme del Ejército de Salvación y profería esta sola palabra: ¡Eternidad! ¡Eternidad! Era su voz ronca, pero tan fuerte que mi hermano pudo oírla mucho después de perderle de vista en la nube de polvo. Los que guiaban los coches daban estúpidos latigazos a los caballos y se querellaban con los cocheros próximos. Otros se dejaban llevar, hundidos en los asientos, la mirada errante, el aspecto desconsolado. Algunos se roían las manos de sed o yacían postrados en el fondo de los vehículos. Los caballos mostraban los ojos inyectados en sangre y cubrían el freno de espuma. Era incalculable el número de carruajes, coches de alquiler y de almacenes, camiones, un coche de correos, un carro de limpieza rotulado Parroquia de Sant Pancras, otro enorme de maderas de construcción lleno de populacho. Pasó el carromato de un cervecero con las 2 ruedas teñidas en sangre fresca. ¡Sitio! ¡Sitio!, bramaban las voces. ¡Eternidad! ¡Eternidad!, respondía el eco. Mujeres bien vestidas, de rostro triste y huraño, andaban entre la multitud con niños que lloraban y se caían. Las telas delicadas cubiertas de polvo, los rostros fatigados cubiertos de llanto. Iban hombres con ellas, unos para protegerlas, otros para amenazarlas. Se peleaban grupos de vagabundos vestidos de harapos, insolente la mirada, alta la voz, profiriendo blasfemias. A fuerza de puños se abrían paso vigorosos obreros, miserables criaturas que por la ropa parecían ser empleados de escritorios o de almacenes, se debatían espasmódicamente.
Reparó mi hermano en un soldado herido, en hombres que llevaban el uniforme de empleados de ferrocarriles y en una desgraciada que se cubría con una capa la camisa de dormir. No obstante su variada composición, ofrecía a esta multitud algunos rasgos comunes. Había dolor y espanto en todos los rostros, y la consternación parecía seguirles. Cualquier tumulto, la disputa por un puesto en algún vehículo, hacía apresurarse a todos. Hasta un hombre, tan fatigado que se le doblaban las rodillas, sintió durante un momento que le animaban fuerzas nuevas. El polvo y el calor habían ya hecho presa en la multitud. Tenían las gentes seca la piel, negros y abiertos los labios. Todas iban sedientas, rendidas, los pies amortecidos. Entre los gritos se destacaban las disputas, los reproches, los ayes de cansancio. Casi todas las voces eran roncas y débiles. Dominaba una frase: ¡Paso! ¡Sitio! ¡Que vienen los marcianos! Ninguno de los fugitivos se detenía. Ninguno abandonaba la ola tumultuosa. El camino desemboca oblicuamente por estrecha abertura en la carretera grande que parece ir a Londres. Sin embargo, un remolino de gentes se arrojaba a la desembocadura. Los débiles eran lanzados fuera del camino y permanecían un rato antes de incorporarse de nuevo a la multitud. A poca distancia estaba tendido en el suelo un hombre con una pierna desnuda, envuelta por vendas empapadas en sangre. Dos compañeros le cuidaban. Hombre afortunado, que aún tenía amigos. Un viejecito de bigote gris y aspecto militar, vestido de grasienta levita negra, llegó cojeando. Se sentó, se quitó una bota y el calcetín ensangrentado, sacó una piedra y volvió a andar cojeando. Una niña de 8 o 9 años, que iba sola, se dejó caer contra un árbol junto a mi hermano, exclamando: No puedo más, no puedo más. Se sacudió mi hermano el amodorramiento que el asombro le produjo, la cogió en brazos y, hablándola con dulzura, se la llevó a la señorita Elphinstone. Ella se cayó como espantada al tocarla mi hermano. ¡Elena! Gritó llorando una voz de mujer en la multitud. ¡Elena! Y la niña echó a correr respondiendo: ¡Padre! ¡Que vienen! Exclamó un hombre a caballo al pasar por la entrada de la carretera. ¡Cuidado! Gritó un cochero desde el pescante y penetró un coche en el camino estrecho. Las gentes se apartaron, apiñándose para que el caballo no las atropellara. Era un coche de una lanza, como para 2 caballos, pero solo llevando uno. Mi hermano hizo recular contra la tapia el Tilbury. Pasó el coche y se detuvo más allá. Columbró vagamente mi hermano que 2 hombres levantaban algo en una camilla blanca y posaban modosamente el fardo sobre el césped a la sombra de la tapia. Uno de los hombres corrió hacia mi hermano. ¿Hay agua por aquí?, preguntó. Tiene mucha sed. Está casi agonizando. Es Lord Garrick. Lord Garrick, respondió mi hermano. El presidente del Tribunal Supremo. ¿Hay agua?, repitió el otro. Tal vez la haya en una de estas casas, contestó mi hermano. Pero nosotros no la tenemos, y no me atrevo a dejar solas a estas señoras. El hombre trató de abrirse paso entre los fugitivos para llegar a la puerta de la casa. ¡Adelante!, gritó la gente empujándole. ¡Adelante! ¡Que vienen! La atención de mi hermano se distrajo con la presencia de un hombre barbudo, de cara semejante a la de un ave de rapiña, que llevaba cuidadosamente un saquito, cuyo saquito
se rompió en el momento de que mi hermano le miraba, derramando una masa de libras que se disgregó en 1000 pedazos de oro. Rodaron las monedas en todos sentidos entre pies de hombres y cascos de caballos. Se detuvo el viejo para contemplar estúpidamente su montón de oro, y la lanza de un coche le dio en el hombro, haciéndole rodar. Lanzó un gemido y la rueda de un camión le rozó la cabeza. ¡Adelante!, gritaron las gentes a su alrededor. ¡Abra paso! Tan pronto como pasó el carruaje, se lanzó con las 2 manos abiertas sobre su montón de oro y se puso a recogerlo en puñados, llenándose los bolsillos. En el momento de levantarse, se encabritó un caballo y le derribó con los cascos. ¡Pare!, gritó mi hermano, y separando a una mujer, quiso coger al caballo por la brida. Antes de conseguirlo, oyó un grito bajo el carruaje y vio en el polvo pasar una rueda sobre la espalda del pobre hombre. El cochero dio un latigazo a mi hermano, que echó a correr detrás del coche. El sinnúmero de gritos le ensordecía. El hombre daba vueltas en el polvo sobre su oro desparramado, incapaz de levantarse, porque la rueda le había roto el espinazo y tenía insensibles e inertes los miembros inferiores. Mi hermano dio media vuelta y ordenó algo al coche que le seguía. Un hombre a caballo acudió en su socorro. «Sacadlo de aquí», dijo. Agarrándole del cuello, intentó mi hermano sacar al hombre del camino, pero el obstinado viejo no quería soltar su oro y lanzaba a su salvador coléricas miradas, golpeándole el brazo con el puño lleno de monedas. ¡Adelante! ¡Adelante!, gritaban por detrás furiosas voces. ¡Paso! ¡Paso! Hubo un crujido súbito y la lanza de un carruaje golpeó el coche cuyo avance detenía el hombre a caballo. Volvió mi hermano la cabeza y el de las monedas de oro mordió la muñeca que le sujetaba el cuello. Hubo un choque. El caballo del jinete fue arrojado a un lado, el del coche también. En poco estuvo que uno de los cascos pisoteara a mi hermano. Soltó la presa y se echó atrás, y luego de perder de vista al hombre del oro, fue arrastrado por la corriente y le costó luchar con todas sus fuerzas para conseguir volver. Vio a la señorita Elphinstone, que se cubría los ojos con la mano, y a un niño que, con toda la falta de ternura que caracteriza a la infancia, contemplaba con dilatados ojos un objeto polvoriento, negruzco e inmóvil, aplastado y deshecho entre las ruedas. «Vámonos», exclamó. «No podemos cruzar este infierno», y dio vuelta al carruaje. Se alejaron 100 de metros en la dirección por donde habían venido. Al dar vuelta al camino, vieron el rostro del moribundo, horriblemente pálido, cubierto de sudor, alargadas las facciones. Las 2 mujeres permanecían en silencio, acurrucadas en sus asientos, temblorosas. Poco después se detuvo nuevamente mi hermano. La señorita Elphinstone estaba lívida y su cuñada se sentó llorando, sin fuerzas ni para llamar a su Jorge. Mi hermano, espantado y perplejo, se dio inmediatamente cuenta de que era necesario intentar por segunda vez el cruce del torrente. Se volvió de súbito hacia la señorita Elphinstone, diciendo: «Es absolutamente preciso que pasemos por ahí», e hizo girar el caballo. De nuevo la muchacha dio pruebas de su gran valor. Para abrirse paso, se lanzó mi hermano a lo más recio del torrente y rebasó un coche de alquiler en tanto que ella guiaba el caballo.
La rueda de un camión chocó contra el Tilbury, levantándole una gran astilla. La corriente les arrastró. Mi hermano saltó al pescante y empuñó las riendas. En la cara y en las manos se le marcaban los latigazos que le soltó un cochero. «Tenga el revólver», dijo a la señorita, «y dispárelo contra quien intente pasar por delante de nosotros». «No, contra el caballo», y aguardó ocasión propicia para llegar al otro lado de la carretera. Pero una vez en la corriente, no era ya dueño de sus movimientos, sino una partícula de aquella marea polvorienta. Atravesaron Chipping Barnet y transpusieron otros 2 kilómetros antes de conseguir cruzar la carretera. El estrépito y la confusión eran indescriptibles, pero tanto en la villa como fuera se bifurcaba a menudo el camino, lo que disminuía considerablemente el polvo. En Hadley consiguieron doblar hacia el este. Encontraron a los 2 lados del camino a multitud de gentes que aplacaban su sed en los arroyos. Algunas se peleaban por alcanzar primeramente el agua. Más allá, desde lo alto de una colina cercana a Barnet, vislumbraron 2 trenes que avanzaban lentamente hacia el norte, uno tras otro, sin señales, colmados de gente todos los vagones, las carboneras inclusive. Supuso mi hermano que se hubieran llenado fuera de Londres, pues el pánico furioso de la muchedumbre hacía intransitables las estaciones de término. Hicieron alto allí durante toda la tarde, porque las violentas emociones de la jornada les habían rendido por completo. Comenzaban a tener hambre, sintieron frío al caer la noche. Ninguno de los 3 osó dormir. Durante toda la noche pasaron a su lado gran número de gentes que corrían huyendo de peligros ignorados y regresaban en dirección opuesta a la tomada por mi hermano.